A continuación mostraré la tarea que lleva por nombre Asignación a cargo del docente. Mi nombre es Angélica Morales Contreras, alumna de la UNAD del Programa Educativo Promoción y Educación para la Salud. En el presente documento presentaré la fisiopatología de una enfermedad que causó muchos estragos a nivel mundial. Hablo de la pandemia ocasionada por COVID-19. Esta enfermedad tan grave, contagiosa y mortal causó muchas consecuencias a nivel mundial, en el área de la salud, la economía y emocionalmente afectó a la mayoría de la población en todo el mundo. Aquí podemos ver las cifras que dejó esta pandemia, los casos confirmados de funciones y cifras especialmente en México. Como nos damos cuenta, estas cifras eran alarmantes, pero con el paso de los meses han ido disminuyendo. Aquí podemos observar la fisiopatología del COVID-19. Aquí nos habla de que hay una unión de SARS-CoV-2 al receptor por medio del dominio RBO. Podemos verlo mediante estos dibujos. Tenemos el dibujo 1, el dibujo 2, en donde ya hay un sitio de corte, posteriormente la activación de S2 y en el número 4 la función de membranas y la entrada del virus. Aquí podemos ver la fisiopatología de la enfermedad y la condición fisiológica. Aquí podemos ver cómo la condición fisiológica es muy diferente a la condición fisiopatológica, ya que hay cambios importantes una vez que ya entró el virus a nuestro cuerpo. Historia natural de la enfermedad del COVID-19. Periodo prepatogénico. En diciembre del año 2019 se identificó un nuevo coronavirus humano, el coronavirus 2, el síndrome de respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. Existe un apoyo limitado para muchas de sus características epidemiológicas claves, incluido el periodo de incubación de la enfermedad clínica COVID-19, que tiene implicaciones importantes para las actividades de vigilancia y control. Posteriormente observamos el periodo patogénico. Se transmite principalmente a través de gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o respira. En pocas palabras, el periodo prepatogénico nos habla de que aún no existe la presencia del virus, y el periodo patogénico ya aquí hay el encuentro de un huésped y el virus. Posteriormente tenemos la fase asintomática. La enfermedad comienza a instaurarse y comienza a producirse cambios en su organismo, aunque la persona aún no los perciba, no nota sus signos y síntomas. Como lo vimos en la fase anterior, hablamos de que ya hubo el encuentro del virus con un receptor. Aquí ya hay una fase asintomática en donde ya el virus ya se está instaurando, pero aún no tenemos síntomas de la enfermedad. Posteriormente tenemos la fase sintomática. Aquí ya hay signos y síntomas que nos dicen que hay una enfermedad en el cuerpo. Los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Posteriormente tenemos síntomas un poco menos comunes, como son el dolor de garganta, la diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos en las manos o los pies. Puede haber síntomas más graves como son dificultad para respirar o sensación de falta de aire y dolor o presión en el pecho o incapacidad para hablar o moverse.
Posteriormente tenemos el resultado. Aquí ya sabemos qué va a pasar con el paciente. ¿Hay una recuperación o si no hay una incapacidad ya permanente o bien ya se causó la muerte del paciente a base de este virus? Posteriormente tenemos aquí la triada ecológica. Nos habla de que hay un agente causal, el COVID-19. Estamos hablando que es este virus que está causando esta enfermedad. Posteriormente tenemos el huésped del COVID-19. Estas son las personas infectadas con el virus. Y tenemos el medio de propagación. En este caso serían las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o respira. Tipos de prevención. Prevención primaria. Quedarse en casa lo máximo posible, mantener distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente, al toser cubrirse con el codo, llamar a las autoridades de salud si se tienen síntomas y mantener el uso del cubrebocas. La prevención secundaria sería seguir con el uso de cubrebocas, limpiar y desinfectar, evitar el contacto con todas las personas que estén enfermas, incluso si viven en la misma casa. En la prevención terciaria sería ayudar a mitigar los impactos de esta enfermedad mediante la rehabilitación física, psicológica y de integración social. Vacunas contra el COVID-19. Es de gran importancia vacunarse contra el COVID-19, ya que ayuda a la población a crear mecanismos de defensa contra este virus, por lo cual evitará la muerte del paciente al contraer este mortal virus. Tipos de vacunas contra el COVID. Vacunas ARNM. Vacunas subunidades de proteínas. En esencia, ambos tipos de vacunas contra el COVID funcionan de la misma forma. Las vacunas contra el COVID-19 le introducen a su sistema inmunológico la proteína Spike o le dan a sus células las instrucciones para crear la proteína Spike. Su sistema inmunológico ve a la proteína Spike como un germen invasivo y reacciona creando células que estarán listas para identificar y atacar al coronavirus si se está expuesto a él. Conclusiones. En este documento analizamos muchos puntos muy importantes de la enfermedad del COVID-19, una enfermedad que causó muchos estragos para todas las familias de todo el mundo, en donde crecían y crecían las cifras de personas infectadas y las muertes a causa de esta enfermedad. Por ello, debemos conocer cuáles son las medidas de prevención. A pesar de que ya hay vacunas para prevenir esta enfermedad, se seguirán dando casos de personas que contraen COVID-19. Por ello, es importante que se aborde esta problemática de salud, que nos ayudará a comprender cómo funciona esta enfermedad y cómo es que actúa la vacuna en nuestro cuerpo. En cuanto a la elaboración de esta presentación, debo reconocer que se me complicó un poco la realización de los dibujos, ya que la imagen no era muy clara para leer las características de la fisiopatología. A continuación, muestro las referencias bibliográficas utilizadas para elaborar esta presentación. Agradezco mucho su atención.